Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Principalmente con este dato, un dato que estaba polémico, un dato que estaba en duda y que estaba en boga en el ámbito político en función de las elecciones. Y digo, era polémico porque en este caso el candidato de la oposición, el senador Luis Juez, lo comparaba mucho y hacía mucha analogía con aquel resultado del 2007 donde también fue polémica, ¿no? Fíjate cómo termina dando el escrutinio final, ¿sí? Esto es lo que termina sentenciando la justicia electoral. Martín Yarlora, 870.000 votos, 935, 45,19. Luis Juez, 806.541 y en el porcentual es 41,85%. Pero acá tenés un dato particular, sobre todo para que la dirigencia política, no tanto a nivel provincial también, pero a nivel nacional y en general, aquí sí aplica la teoría de lo general, fíjate cuál es la tercera fuerza que termina ganando. Esto, que se llama votos en blanco. 102.563 es lo que termina sentenciando la justicia electoral de Córdoba. Más de 100.000 cordobeses que no concurrieron a las urnas, seguramente por algunas cuestiones personales, pero te aseguro que el gran porcentual de eso, más de 100.000 votos en blanco, tiene que ver con ese enojo que existe de la sociedad con una cierta clase sería de la mala política o que no se siente representado, pero en concreto que la tercera fuerza en términos políticos termina siendo Encuentro Vecinal con Aurelio García Elorrio, que termina sacando 60.000 votos. Fíjate que este voto es el voto que termina siendo el diferencial entre lo que saca Yarlora y lo que saca Luis Juez. Tal diferencial en la próxima placa, director, ¿la ponemos? ¿O vamos con la próxima placa ya? Bueno, había ahí un diferencial que era básicamente el diferencial ese que existía entre Yarlora y Juez era de, ahí está arriba, fíjate, el diferencial de 64.000 votos que le termina sacando Yarlora a Luis Juez, que es muy símil a los 60.000 que termina sacando la tercera fuerza política de Encuentro Vecinal de García Elorrio. Ese es el diferencial concreto. Ahora sí, director, cuando lo disponga pasamos a la próxima placa. Así va a quedar la legislatura. Desde la democracia, cuando de la Sota pone la unicameral, saca la Cámara de Diputados y la de Senadores y lo convierte en unicameral, no existía un registro de composición de Cámara como le va a tocar a Martín Yarlora. Fíjate, 33 de Juntos por el Cambio, 33 de Hacemos Unidos por Córdoba. Y después tenemos los personales, ¿no? Encuentro Vecinal, el FIT, La Libertad Avanza con Espacese, y una del kirchnerismo, que en este caso sería de Federico Alessandri. Acá se va a ver la verdadera muñeca política, en este caso de la actual vicegobernadora electa, Miriam Prunoto, que recordemos viene del radicalismo, bajo ese paraguas de los radicales auténticos. Acá va a haber mucha negociación y rosca política por excelencia, y no está mal que así sea, porque generalmente de los tres poderes, el poder político por naturaleza y esencialmente son las legislaturas, llámese Consejo Deliberante o Legislativa. Ahí es donde se maneja la rosca política. Vamos a la siguiente placa. Antes agregar que el Tribunal de Cuentas va a quedar en manos de la oposición, en este caso de dos integrantes del riñón íntimo, de paladar negro del juecismo. Ahí también va a haber mucha negociación. Y ahora me quiero meter un poco en lo que está dejando a nivel nacional ese fenómeno llamado Milei. Aparece un Bloomberg, en su momento, te acordarás, asesinaron a su hijo, a través de un secuestro lo terminan matando. Ahí surge la figura de Bloomberg, un Bloomberg que le tuerce el brazo a Néstor Kirchner en su momento y manda leyes, entre otras cosas, con los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Aparece y termina estallando una bomba, que básicamente, te lo resumo, dice que Milei pide plata a cambio de la franquicia de Milei. No solamente eso, sino que Milei termina sacando a un operador clave en su momento, como era Cucucci. Lo termina sacando junto con Sebastián Pareja, armadores a nivel nacional. Y esto, lo que intento hacer acá es hacer un resumen de cómo Milei viene
sumando cosas en contra, que puede decir que son operaciones, que puede decir que son carpetazos en contra de él en función del crecimiento político que viene teniendo. Pero fíjate lo que pasó con Carlos Eguía, que fue el candidato de Milei en Neuquén. También termina despotricando contra Milei y dando a entender que Milei cobra para las candidaturas. Fíjate, el candidato de Milei denuncia básicamente que es un enfermo, el ex candidato a gobernador de Milei en Neuquén, un periodista. Pero digo, se vienen sumando denuncias contra Milei, que pueden ser carpetazos de la oposición, que pueden ser operaciones, seguramente lo vamos a ver. Cuando uno consulta a aquellos que comulgan políticamente con Milei en la provincia de Córdoba, llámese Rodolfo Eiben, Agustín Espasese o Verónica Sicora, todo te lo desconocen, que no es así, que en ningún momento Milei pidió plata para su franquicia en la candidatura. Pero lo raro, y vale así abrir el signo de interrogación, ¿por qué Milei no vino a Córdoba a levantarle la mano a nadie? No vino a nadie, cada uno separado, pero no vino ni a levantarle la mano a Eiben del Partido Demócrata, ni a Agustín Espasese. Veremos qué pasa con Verónica Sicora de cara a las elecciones a intendente, pero es muy llamativo que Milei no haya venido a la provincia de Córdoba a levantarle la mano a nadie, teniendo en cuenta que en términos electorales Córdoba es la segunda provincia más importante. Pasamos a otro tema y que seguramente va a empezar a levantar temperatura, que tiene que ver con una pequeña interna que ya empieza a asomar y que todavía no terminan asumiendo. Me refiero a la vicegobernadora electa Miriam Prunoto y, digamos, a alguien del radicalismo, de Cambiemos, que se termina sumando a la candidatura de Martín Yarlora, al espacio de Martín Yarlora. Es la próxima placa que va a aparecer y que tiene que ver con Miriam Prunoto y el actual legislador que se le vence en diciembre, Orlando Ardú. Cuentan diferentes fuentes que cuando Martín Yarlora le comunica a Miriam Prunoto que iba a ser Ardú el jefe de campaña, no fue de su agrado, básicamente. Y a lo que desmienten, porque salió en algunos medios, que Ardú sería el negociador con algunos radicales, con esa legislatura que está en una posición de equilibrio, sería el negociador con algunos radicales. A lo que el sector de Miriam Prunoto ya se oponen diciendo que no, que va a ser ella directamente la negociadora. Lo concreto es que empieza a sumar una actual vicegobernadora electa con carácter político. Veremos cómo se termina dando esto.